Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a las personas que están preparándose para obtener la licencia para manejar camiones y buses, la licencia CDL. Hoy les vamos a presentar el audio para frenos de aire con las preguntas más actualizadas de este endorso. Bien, antes siempre les recomiendo que en la descripción le dejo un enlace para una vez que usted piense que ya está preparado, haga exámenes de práctica. Tenemos una página totalmente gratis donde usted puede ir, acceder gratis y practicar los exámenes de frenos de aire. A ver si usted está preparado para pasar o no. En la descripción yo te dejo un enlace para eso. Muy bien, vamos a escuchar este audio. Espero que le ayude y mucha suerte. Frenos de aire. Pregunta número 1. Si tiene que hacer una parada de emergencia, frene de modo que, respuesta, pueda direccionar de manera que su vehículo quede en línea recta. Pregunta número 2. Algunos sistemas de frenos de aire tienen un evaporador de alcohol. ¿Qué podría suceder si usted no mantiene el nivel de alcohol apropiado? Respuesta. Se puede formar hielo en el almacenamiento del tanque de aire, lo cual podría causar una falla. Pregunta 3. Si su vehículo tiene un evaporador de alcohol, este es para, respuesta, reducir los riesgos de congelamiento en las válvulas de freno de aire durante el tiempo de frío. Pregunta 4. Su camión o bus tiene sistema de frenos neumáticos duales. Si aparece una señal de advertencia, presión neumática baja en uno de los sistemas, ¿qué es lo que usted debe hacer? Respuesta. Parar el vehículo con seguridad, continuar solo después que el sistema haya sido reparado. Pregunta 5. El pedal de freno en un sistema de frenos neumáticos. Respuesta. Controla la presión del aire puesta sobre los frenos. Pregunta número 6. Cuando se conduce normalmente, los frenos de resorte, por lo general, están sostenidos por, respuesta, la presión de aire. Pregunta 7. El leva en S. Respuesta. Presiona las zapatas de los frenos contra la parte de adentro del tambor del freno. Pregunta 8. Si su vehículo tiene un evaporador de alcohol, cada día durante el tiempo de frío se debe de, respuesta, revisar y llenar el nivel de evaporador de alcohol. Pregunta 9. ¿El calor excesivo causado por el uso frecuente de los frenos también puede causar? Respuesta. Que los frenos se debiliten o fallen. Pregunta 10. Soltar y presionar los frenos incompletamente, muy repetidamente, puede resultar en, respuesta, la pérdida de la presión de aire de los frenos. Pregunta 11. Si su camión o bus tiene válvulas de control de estacionamiento duales, usted puede usar la presión de un tanque separado para, respuesta, liberar los frenos de resorte de emergencia o estacionamiento para moverse a una distancia corta. Pregunta 12. En los vehículos con frenos neumáticos, ¿los frenos de estacionamiento deben usarse? Respuesta. Cada vez
que se estacione. Pregunta 13. La distancia de retardo del freno a 55 millas por hora con frenos de aire en pavimento seco es cerca de, respuesta, 32 pies. Pregunta 14. ¿Cuándo está bien dejar su vehículo desatendido sin aplicar los frenos de estacionamiento y sin trabar las ruedas? Respuesta: nunca. Pregunta 15. ¿No es muy seguro conducir un vehículo que tiene los tambores de frenos con grietas que son más largas que un? Respuesta: 12 de ancho del área de fricción. Pregunta 16. ¿Por qué debe vaciar el agua de los tanques de un compresor de aire? Respuesta: el agua puede congelarse en el tiempo de frío y ocasionar que los tanques fallen. Pregunta 17. El uso apropiado de los frenos cuando está en una descendiente de gran escala, después de haber seleccionado su propio engrane, es frenar hasta que su velocidad alcance, respuesta, 5 millas por hora por debajo de la velocidad indicada por su seguridad y soltar los frenos. Pregunta 18. ¿El uso excesivo de los frenos de servicio ocasionan el recalentamiento que puede causar? Respuesta: expansión de los tambores de los frenos. Pregunta 19. ¿Los frenos de emergencia o de estacionamiento en camiones o en buses pueden ser legalmente sostenidos por presión de? Respuesta: resorte. Pregunta 20. Si necesita hacer una parada de emergencia, usted debe frenar de manera que, respuesta, pueda direccionar su vehículo de un modo que quede en línea recta. Pregunta 21. ¿El freno de estacionamiento o de emergencia en un vehículo pesado solo puede ser mantenido en posición por algo que no tenga escape? ¿Cómo? Respuesta: presión de resorte. Pregunta 22. ¿Por qué se debe vaciar el agua de los tanques de un compresor de aire? Respuesta: el agua puede congelarse durante el tiempo de frío y ocasionar fallas en los frenos. Pregunta 23. ¿Su camión o bus tiene frenos neumáticos duales? Si una advertencia de baja presión de aire aparece para un solo sistema, ¿qué debe hacer usted? Respuesta: parar y estacionar con seguridad su vehículo inmediatamente. Continuar solamente cuando el sistema esté reparado. Pregunta 24. El interruptor de las luces de freno. Respuesta: enciende las luces de los frenos para avisarles a otros conductores que vienen detrás suyo. Pregunta 25. El conductor debe estar preparado para observar la señal de advertencia de presión neumática baja que aparece antes de que la presión de los tanques de aire de servicio desciendan bajo, respuesta, 60 PSI. Pregunta 26. Lo más importante que debe hacer cuando aparece la señal de advertencia de presión neumática baja es, respuesta, parar y estacionar con seguridad tan pronto sea posible. Pregunta 27. ¿Por qué
drenar el agua del compresor del tanque de aire? Respuesta. El agua puede congelarse durante el tiempo de frío y ocasionar un fallo en los frenos. Pregunta 28. El libre juego de los ajustadores de tensión manuales necesitan ser ajustados si es que están más de ¿cuántas pulgadas cuando usted tira fuertemente? Respuesta. 1 pulgada. Con 1 pulgada necesitan ser ajustados. Pregunta 29. Cuando se presionan los frenos, ¿las zapatas de los frenos se alinean para presionar contra él? Respuesta. Tambor de freno o el disco. Pregunta 30. El frenado potencial de los frenos de resorte. Respuesta. Depende de que el servicio de los frenos estén ajustados. Pregunta 31. Los frenos de resorte usados en la cámara de un camión recto lo conducirán a parar cuando la presión de aire baje a 20 psi. La respuesta es 20 psi. Pregunta 32. La potencia frenante de los frenos de resorte. Respuesta. Depende de que los frenos de servicio estén ajustados. Pregunta número 33. En condiciones ideales, un camión o un bus con freno de aire lleno a 55 millas por hora puede requerir una distancia total de detención ¿a cuántos pies? Respuesta. Más de 300 pies. Pregunta 34. La velocidad de pérdida de aire para un camión recto o bus con motor apagado y los frenos presionados no deben ser mayor de, respuesta, 3 psi en 1 minuto. Pregunta 35. ¿El uso del medidor de la presión aplicada le enseña a usted cuánta presión? Respuesta. Hay en las válvulas de control moduladas. Pregunta 36. Si el sistema de frenos de neumáticos duales y el tamaño mínimo del tanque de aire de su camión funcionan adecuadamente, la presión del aire debe subir a 85 a 100 psi ¿en cuántos segundos? Respuesta. En 45 segundos. Pregunta 37. Si su vehículo no tiene un tanque de drenaje automático, ¿cada cuánto usted debe vaciar el aceite y el agua del fondo del abastecimiento del tanque del compresor de aire? ¿Cada cuánto tiempo? Respuesta. Al final de cada día de conducción. Pregunta 38. Los frenos de aire de un bus o un camión recto no deben tener pérdida de aire a una velocidad de más de, respuesta, 2 psi por minutos con el motor apagado y los frenos sueltos. Pregunta 39. ¿La distancia total de parada con frenos de aire es mayor que la distancia con frenos hidráulicos debido a la distancia de, respuesta, distancia de retardo del freno? Pregunta 40. ¿La válvula de seguridad reduce la presión estando a, respuesta, 150 psi? Pregunta 41. ¿El medidor de la presión de suministro le muestra a usted cuánta presión hay? Respuesta.
en el tanque de aire. Pregunta 42. El compresor de aire para de bombear aire ¿a qué PSI? Respuesta: a 125 PSI. Pregunta 43. En condiciones normales y para engranar los frenos de estacionamiento, el conductor debe, respuesta, dejar salir el aire del sistema de los frenos neumáticos. Pregunta 44. ¿A cuántos se puede decir que un sistema de frenos neumáticos está completamente cargado? Respuesta: a 100 PSI. Pregunta 45. Para revisar el libre juego de los ajustadores de tensión manuales en los frenos leva en S, se debe estacionar en, respuesta, una superficie plana con cuñas en las ruedas y desactivar los frenos de estacionamiento. Pregunta 46. Para examinar los frenos de servicio, usted debe, respuesta, frenar firmemente mientras lo moviliza lentamente hacia adelante. Pregunta 47. La válvula de seguridad se activa automáticamente cuando la presión es, respuesta, 150. Pregunta 48. Sus frenos se están debilitando cuando, respuesta, tiene que pisar más fuerte el pedal de freno para controlar la velocidad en una pendiente cuesta abajo. Pregunta 49. ¿Cómo debe averiguar si sus frenos de servicio están trabajando adecuadamente? Respuesta: estacionarse en un terreno plano, esperar a que la presión de aire se normalice, liberar los frenos de estacionamiento y movilizarse lentamente alrededor de 5 millas por hora. Luego aplicar los frenos firmemente usando el pedal de freno. Pregunta 50. Una frenada inteligente de emergencia es, respuesta, frenar lo más fuerte que pueda, soltar los frenos cuando las ruedas se bloqueen, luego aplicar los frenos a fondo de nuevo cuando las ruedas comiencen a rodar. Pregunta 51. Su vehículo tiene un sistema de frenos neumáticos duales y uno de los sistemas pierde presión. ¿Qué puede suceder? Respuesta: cualquiera de los frenos de la parte delantera o trasera no funcionarán. Pregunta 52. El sistema de frenos que presiona y suelta los frenos cuando el conductor usa el pedal de freno es el sistema de frenos de, respuesta, servicio. Pregunta 53. El presostato del compresor de aire controla, respuesta, cuando el aire es bombeado en los tanques de aire. Pregunta 54. ¿Cuál de estas no es el momento más apropiado de presionar los frenos de estacionamiento? Respuesta: frenar el vehículo muy fuerte cuando está en una pendiente cuesta abajo. Pregunta 55. En un vehículo con frenos neumáticos, ¿los frenos de estacionamiento deben ser usados? Respuesta: siempre que deje su vehículo desatendido. Pregunta 56. Los frenados de aire toman más tiempo que los frenados hidráulicos. ¿Por qué? Respuesta: el aire toma más tiempo en fluir a través de los tubos que el fluido
hidráulico. Pregunta 58. Si la presión de aire no se acumula en tiempo correcto, entonces, respuesta, la presión de aire puede bajarse a un punto bajo cuando estás conduciendo, requiriendo una parada de emergencia. Pregunta 59. Si los frenos de resorte están puestos, ¿cuándo se debe presionar el pedal de freno? Respuesta: nunca. Pregunta 60. Los sistemas modernos de frenos de aire combinan tres diferentes sistemas. Estos son los frenos de servicio, los de estacionamiento y los de respuesta, emergencia. Pregunta 61. El uso de los frenos en una larga e inclinada pendiente bajo condiciones normales es solamente un suplemento de respuesta, el efecto de frenar del motor por sí mismo. Pregunta 62. El medidor de la presión de suministro le muestra a usted cuánta presión, respuesta, hay en los tanques de aire. Pregunta 63. El tipo más común de los dispositivos de frenos utilizados en los vehículos pesados es respuesta, tambor de frenos de leva en S. Pregunta 64. Si necesita hacer una parada de emergencia, usted debe frenar de manera que, respuesta, pueda direccionar su vehículo y que éste quede en línea recta. Pregunta 65. Todos los vehículos equipados con frenos neumáticos tienen, respuesta, un medidor de la presión de suministro.